Como ha dicho Lara, bueno, lo que voy a presentar aquí hoy es un proyecto de investigación artística que está en proceso, ¿vale? Por eso me disculparéis si hay algunas referentes, algunas cuestiones que todavía no están bien enlazadas. Y como decía Lara, es como una historia de entrelazamiento, un entrelazamiento entre una bacteria y una montaña, pasando por un cuerpo. Es una reflexión sobre esos vínculos que nos atraviesan, ¿no? Esas historias de esos entrelazamientos, y también sobre la capacidad que tenemos de generar relatos para relacionarnos con algunos inabarcables. En el principio está el monte Tsukuba, en Japón. Situada en la prefectura de Ibaraki, a unos 10 kilómetros al noreste de Tokio, esta elevación granítica de doble cumbre es llamada comúnmente Shiho, que significa montaña púrpura, debido al efecto de la luz del amanecer o del atardecer sobre su superficie. Esta montaña, este lejano paisaje, forma de alguna manera parte de mi cuerpo, gracias a un fármaco inmunosupresor, el tacrolimus, que se obtiene mediante una síntesis de laboratorio de la bacteria Streptomyces tsukubaensis, encontrada a principios de los años 80 en los alrededores del monte Tsukuba. El pico más alto de su doble cumbre, de 877 metros, se llama Nyotai-san, literalmente cuerpo femenino, y el otro, de 871 metros, Nantai-san, literalmente cuerpo masculino. Y representan para el sintoísmo a la divinidad femenina Izanami y a la masculina Izanagi, las cuales juntas crean el mundo. Así lo recoge el Kojiki, cuya traducción literal es Crónicas de Antiguos Hechos, que es el texto más antiguo que se conserva sobre la historia y mitología de Japón según la tradición sintoísta. Al comienzo del texto, en el capítulo 2, se narra la génesis del mundo de esta manera. Las deidades celestiales pidieron al dios Izanagi y a la diosa Izanami que pusieran en orden las tierras flotantes, que las hicieran sólidas y firmes. Entonces los dos dioses, desde el puente flotante del cielo, removieron las aguas con una alabarda celestial. El líquido produjo ruido al dar vueltas y en la punta de la alabarda se formó una gota que fue haciéndose más y más sólida hasta convertirse en isla. Después los dioses Izanami e Izanagi descendieron a esa isla, colocaron un pilar sagrado, dieron vueltas alrededor de él y concibieron todas las criaturas, las otras islas del archipiélago de Japón y otras deidades. Quizá desde una perspectiva occidental y monoteísta, lo que más sorprende de este relato es el hecho de que la divinidad femenina participe activamente en la creación del mundo. Ellas, la divinidad femenina y la masculina, de mutuo acuerdo, crean el mundo, pese a las vicisitudes que tiene luego la propia historia mitológica. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde se encuentran las divinidades femeninas en nuestra génesis? Más o menos esta es la cuestión que trata Ginebra Bompiani en su libro La otra mitad de Dios. En él, Bompiani hace una revisión de nuestro Génesis a partir de traducciones del texto del Génesis y de la relectura de mitos griegos y hebreos. En esta exploración sobre el imaginario occidental, de como ella denomina la Génesis, ella lee entre líneas, recupera fragmentos, hilos sueltos, personajes que aparecen en segundo plano, que dan cuenta de la pervivencia escondida de ciertas culturas maternofiliales que todavía laten en los márgenes de esos mitos. A la vez, pretende desmontar ciertas construcciones mitológicas operadas principalmente por la violencia, para abrir otros posibles al pensamiento actual, saturado por la violencia y la confianza en el progreso. En una primera parte del libro habla sobre el mito de la destrucción creadora, basándose en el mito de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según nuestro Génesis, Dios envió a dos ángeles, los ángeles exterminadores, a destruir las ciudades Sodoma y Gomorra, porque estaban entregadas al pecado, y de ahí solo se salvarían. Estos ángeles exterminadores avisan a la familia del sobrino de Abraham, que es Lot y su familia. Entonces ella nos pone el foco de atención en ese personaje secundario del mito que es la mujer de Lot. Nos dice, la mujer de Lot no tuvo voz. En su silencio, en su boca vacía, en el aliento contenido,
la ruina encontró su morada. Hay poetas que sí tienen voz, que lloran la destrucción, pero en cierto sentido, ella nos dice, son aliados de esta épica de la destrucción creadora. Al mito de la destrucción creadora, ella contrapone otro tipo de creación, una práctica extraída del universo mágico infantil, la repetición, el hacer de nuevo. Dice, el niño crea repitiendo, ¿no? Nos remite a una especie de ritornelo contra una cabalgar, digamos, de la historia. Son dos temporalidades, ¿no?, que contraponen la lineal y la circular. Nos dice, la repetición hace esto, no destruye para crear, sino que se entromete en la penosa carrera hacia la muerte e insinúa su frase en ella, ofreciéndonos la maravillosa ilusión de la permanencia y de la ronda de pasados y los presentes en la cual por un momento danzamos. La mujer de Lot es literalmente una estatua de sal, que es esta que veíamos aquí. Una columna separada del monte Sodoma en la actual Jordania. Formada casi enteramente por halita o sal gema, se sitúa a lo largo de la parte suroeste del Mar Muerto en Israel. La mitología, entonces, dota de relato con sentido a un proceso de salinización en este paisaje. Parece que, digamos, esta transformación del paisaje fue la que originó el mito, ¿no?, como una manera de dar sentido. En Japón, curiosamente, hay otra mujer de Lot, que también se llama Roca de la Viuda o Sofugán. Es una isla deshabitada, y volcánica situada a 650 kilómetros de las costas de Tokio. Es esta que veis en la imagen azul. Y aquí vemos otro gesto de mirar atrás, como la mujer de Lot. Esta vez para observar el monte Tsukuba. Se trata de una reproducción de un grabado de Komura Setai del año 40 aproximadamente. Es un ukiyo-e, que es un género de grabados xilográficos que se hicieron muy populares, sobre todo en el siglo XIX en Japón. Son pinturas del mundo flotante. Ukiyo, mundo flotante, y es como el grabado, la pintura, hace referencia a la felicidad, a una cierta felicidad derivada de la consciencia de la realización de que el mundo es efímero, fugaz o transitorio. Esta figura que vemos en esta reproducción del grabado, esta mujer mira hacia atrás, al igual que la mujer de Lot, en un momento, en los años 40, en el que el mundo, y especialmente Japón, se está derrumbando, cambiará completamente. Estamos en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, imaginaros, específicamente para Japón, ¿no? Y esta figura se vuelve hacia atrás para mirar y mira el monte Tsukuba. La reproducción que he usado es una impresión giclée, no sé si quizá os suena. La impresión giclée viene de la palabra francesa, del verbo francés gicler, que significa rociar. Es una técnica de impresión que consiste en depositar el pigmento en forma de microscópicas gotas, pulverizando el soporte, de manera que la imagen en realidad queda como flotando sobre la superficie. Todo paciente es un narrador. Anamnesis procede del griego anamnesis, de anamneskien, recordar, traer a la mente el recuerdo de eventos pasados. Designa la historia médica preliminar de un paciente
la que se integra con los datos clínicos iniciales que el médico obtiene cuando examina a un enfermo que lo visita por primera vez, pero además y sobre todo, de ahí el nombre, con un interrogatorio que se le hace al paciente, donde se le pide que recuerde y describa los síntomas o molestias que ha sentido desde el inicio del padecimiento. Estar enfermo, enferma, es sobre todo construir un relato. Mi síntesis de mi condición autoinmune, digamos, es doble. Por un lado, tuve una hepatitis aguda en 2016 y en 2019, después de un embarazo, la hepatitis autoinmune, ¿no?, que ahora os digo. Estas poses, estas posturas que veis en las imágenes, esta gestualidad forzada, el gesto como sexy y la mueca como graciosa, intentan escapar, alejar la propia imagen de ese arrojo del cuerpo a la pura zoe, a la pura gestión biológica de la vida a la que nos arroja la estancia en el hospital. Están intentando decir, hay vida más allá. El cuerpo sigue vibrando, la pulsión lo sigue llevando más allá de la palidez de la cama de un hospital. Escapar, en cierto sentido, del azar, del mal sin sentido. Intentamos con relatos dotar de sentido hasta los padecimientos. Nos dice también Ginebra Bompiani, la expulsión del jardín del Edén y el crimen de Caín son historias que nacen de la interpretación de la vida como castigo. Detrás de estos eventos se esconde una culpa, es decir, una causa. El mal producido por el azar no puede narrarse, es como cruzar un río sin un puente colgante, quizás sin ese puente colgante que escuchábamos al principio en el mito del Kojiki. Se puede morir, nos dice Ginebra Bompiani, se puede morir cuando se ha comprendido plenamente algo, o se ha terminado algo, o se ha aceptado algo. ¿Es así la vida? No. Así son las historias. Una historia no puede terminar sin que primero tenga sentido. Una vida puede. En el 2016 me acompañó en el ingreso un libro de Alexander Kluge que se llama El hueco que deja el diablo. Que son historias al azar, o como dice el propio Alexander Kluge, una atención especial a la imaginación de la realidad. Esta imagen que veis un poco borrosa se ve un poco mal porque es una fotocopia del libro, que a su vez es una especie de reproducción o fotocopia de un recorte de prensa que él adjunta también a estas historias que describe. Tiene este subtítulo abajo. 5 mulas rodeadas por las aguas del Missouri esperan pacientes que alguien las rescate. El miedo de los animales, su paciencia, el imponente caudal del río, lo que pueda ocurrir los días siguientes, todo es subjetivo-objetivo, es decir, está formado por hechos y por una reacción viva, que puede ser una de estas escenas de entanglement, ¿no?, que hablamos, o de entrelazamiento. Y ahí me encontraba yo, en el hospital, con miedo, paciente, con la imponencia de los acontecimientos que sucedían a mi alrededor, a través mía, la incertidumbre de lo que podía suceder, una amalgama de hechos y reacción viva. Os voy a recitar un poema mientras vemos estas imágenes de este hígado. Es una pieza que tiene el British Museum, un hígado mesopotámico. Son reproducciones de órganos que se hacían en las antiguas culturas para establecer para leer el futuro, ¿vale? Hay algo también, una relación un poco entre lo que hoy hace la investigación en genética y esta génesis que estamos hablando, ¿no? Hay algo como de intentar tener una imagen o leer los acontecimientos, ¿no?, del futuro. Os voy a leer un poema de Tajiki Kunikito, recogido en el Manyosu, que es la más antigua recopilación de poesía japonesa existente de los años 600-759, que se llama Ascenso al monte Tsukuba. Aunque muchas son las altas montañas, en la tierra del canto del gallo de Azuma, la fama habla del monte Tsukuba, desde la era de los dioses, como la noble montaña que trona al dios y a la diosa, la hermosa montaña con 2 picos, para que los hombres la escalen y dominen la tierra. Así que si no la escalo ahora,
aunque el invierno se acerca. No es tiempo de escalar. La echaré mucho de menos, así que, afanándome por los caminos del deshielo, he llegado a la cima. Impaciente por su lucha desde lejos, he escalado el monte Tsukuba, afanándome por los senderos del deshielo. El profesor Ed Cohen, filósofo que tiene bastante trabajo, porque él también tiene una condición autoinmune y tiene un trabajo autorreflexivo sobre todo esto, nos habla de la condición autoinmune como una especie de paradigma para pensar esa paradójica relación que tenemos con nuestro cuerpo biológico, que se escapa más allá de una relación de causa-efecto o una relación que pueda entenderse desde lo que, como entendemos la identidad como un yo, ¿no? Esto es el algoritmo de mi condición, de la enfermedad autoinmune, de la hepatitis autoinmune, que como veis, como sabéis, ¿no? Esta representación del algoritmo es como una serie de caminos, ¿no? Como una serie de paths que se recogen, que vas recorriendo dependiendo de la respuesta de uno o de otro, ¿no? Es como estas historias de si hay respuesta por aquí, si no hay respuesta por aquí, si hay respuesta por aquí, si no hay respuesta por aquí, ¿vale? Y va generando como esta serie de caminos. Aunque esto trata de capturar, digamos, el desarrollo de la enfermedad como para generar una farmacología eficiente, pero hay cosas que se escapan, ¿no? Digamos. Según la doctora María García, de la Universidad de la Fe en Valencia, en este caso, de la hepatitis autoinmune, en los casos en los que no hay una respuesta adecuada a la medicación, dice, el arte y la experiencia es más importante que la evidencia científica, que aún no se tienen, además en el caso de las enfermedades autoinmunes no se conoce todavía el origen. Entonces dice, es una enfermedad un poco de cocinillas, como de probar, ¿no? De prueba y error. Muy difícil diseñar un algoritmo que sea aplicable a todos los pacientes, es decir, no hay una historia que encaje para todos. En el libro Metáforas, digamos, Susan Sontag, en La enfermedad y sus metáforas, ya nos prevenía un poco sobre el tema de las metáforas, ¿no? Sobre todo cuando la finalidad de estas metáforas es condenar y culpabilizar aún más a los pacientes, ¿no? Pero las metáforas también sirven esto, ¿no? Para dotar de sentido a algo que quizá no lo tiene. Sabéis que esta enfermedad autoinmune siempre se entiende como la enfermedad que el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿no? Ahí está este relato que es el más común, ¿no? Para entender la enfermedad autoinmune. Y aún desde la resistencia a entender mi cuerpo como un campo de batalla y a pesar de no querer alimentar este campo de las metáforas bélicas, en las indagaciones de este proyecto me encuentro con otra referencia a la guerra, que es esta que veis en las imágenes. El sintoísmo, una tradición religiosa y espiritual muy infiltrada en la cultura japonesa, se relaciona normalmente con una marcada sensibilidad a la naturaleza, la purificación y la simplicidad, a la celebración de la vida. Pero también ostenta otra dimensión, que es el cinto del nacionalismo, la reverencia imperial y el etnocentrismo. El cinto de los pilotos kamikaze, el cinto que dominó la política internacional de Japón de la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Un poco antes de esa mirada que veíamos hacia atrás de esa mujer de lote japonesa. Kamikaze, literalmente viento divino, es en realidad un error en la traducción por parte de los estadounidenses. En Japón no se utiliza con ese sentido la palabra kamikaze. Se prefiere el término Simpu Tukubeshu Kojeki Tai, unidad especial de ataque Simpu o su abreviación Tokotai. Se trataba de ataques suicidas que pretendían detener el avance de los aliados en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación solo se entiende en el contexto de una fuerte influencia del sintoísmo estatal. Después de la rendición incondicional, el creador de la unidad especial de ataque, vicealmirante Tagijiro Onishi, se suicidó con el ritual de seppuku, ¿sabéis? Este de clavarse como la espada a sí mismo, ¿no?
dejó escrito un haiku para su amigo Rin Masutani. Renovadora, después de la violenta tormenta, sube la luna radiante. Él bien podría ser uno de los poetas que lloran la destrucción y que con su poesía alimentan esa épica de la destrucción creadora. Ahora me imagino la roca viuda que vimos, Sofugan, sola, parada en medio del Pacífico, girándose con esa mirada pétrea para mirar toda esa destrucción, que en definitiva siempre es autodestrucción. La mirada petrificada de la roca volcánica que se gira para observar toda aquella destrucción. Y ahora os recitaré un poema de Hattori Ransetsu, citado por Matsuo Basho, que sabéis es el creador de estos poemas japoneses, en sus diarios de viaje, en el capítulo Viaje a Kashima, Kashima Kiko, que es cuando pasan por el monte Tsukuba, en 1687. La nieve, desde luego, pero más todavía la púrpura del monte Tsukuba. Mi experiencia con la enfermedad autoinmune no está marcada por el sufrimiento, sino por la ausencia. En un primer término, por la ausencia de síntomas. La hepatitis autoinmune se caracteriza precisamente por una ausencia de síntomas, tanto es así que cuando no se conocía la enfermedad, la gente podía morir de cirrosis sin haber bebido alcohol en toda su vida. Hay otras ausencias a las que esta condición me convoca. Por ejemplo, por supuesto, la propia muerte, ¿no? Ese camino hacia la propia ausencia, como la enfermedad te hace consciente de una cierta vulnerabilidad, pero también de la propia finitud, ¿no? De tu cuerpo, de tu vida. Pero también otra ausencia, la ausencia de un yo antropocentrado que, ayudado precisamente por esa vulnerabilidad de los cuerpos, se diluye en el paisaje. Camino a Tsukuba es el nombre que se le da comúnmente al renga, que significa verso encadenado clásico. Se trata de un poema de estrofas múltiples y alternas, debido a que la primera antología de poesía renga se titula Antología de Tsukuba, Tsukubashu, de 1356. En este caso, con las imágenes que estáis viendo, yo encadeno o entrelazo una serie de imágenes que presentan dos recorridos paralelos por el monte Tsukuba. Uno es un viaje virtual a través de las capturas del Google Street View, que permite subir y bajar al monte Tsukuba, ¿vale? Por las dos cumbres. Y otro es una curva, también de esta manera, representada por unas cifras que vemos, que son las cifras de tacrolimus en sangre, y las transaminasas, son las analíticas de ese momento en el que yo estuve tomando el fármaco de tacrolimus y que curiosamente dibujan la cantidad de tacrolimus en mi sangre, digamos, durante ese tiempo, es como así. Al igual que el monte Tsukuba, dos picos. Estas imágenes además dan cuenta de una cierta relación contemporánea que establecemos con dos inabarcables, con el paisaje y con el cuerpo. Una relación codificada y mediada por algoritmos. La ausencia es también, para algunos autores, una clave de la cultura del lejano oriente. Para el filósofo Byung-Chul Han, él contrapone la ontología del sujeto occidental, que se basa en la esencia, a una filosofía de la no esencia asociada al caminar, no al habitar. Nos escribe: el topos fundamental del pensamiento del lejano oriente no es el ser, sino el camino. El mundo a cuyo paso natural el hombre debe someterse no está estructurado narrativamente. Es, por lo tanto, resistente a las crisis de sentido, que son siempre crisis narrativas. Zhuangzi, filósofo de la antigua China del siglo IV a.C., enseña que en vez de aferrarse a un relato pequeño, a una diferenciación, hay que unirse al mundo entero, ser tan grande como el mundo, o en este caso, como una montaña. Por su parte, Giorgio Agamben, en su libro El uso de los cuerpos, nos habla también de tres inabarcables: el paisaje, el cuerpo y el lenguaje, que son tres inabarcables que aparecen encadenados y encadenándose en esta investigación. Él nos dice: ante una inabarcable no es posible la propiedad, la única relación posible es el uso, incluso en muchas ocasiones el uso intenso.
Y escribe: habitar significará estar en relación de uso tan intensa con algo que cabe perderse y olvidarse en él, constituirlo como inapropiable. La montaña, como tal, desaparece al subirla, o más bien se transforma en cansancio. Devenir montaña, hacer de lo inapropiable lo propio, devenir inapropiable. Gracias. No sé si alguien tiene alguna para... Bueno, felicidades, ya te había escuchado y escuchar otra vez siempre es agradable. Y es agradable porque cada vez que escuchas una nueva versión tuya, pues se encienden diferentes luces, ¿no? En tu experiencia, claro, entiendo que esto además es una experiencia muy personal, muy vivencial. Te voy a preguntar algo antes. Antes de que te sucediera este suceso, esta experiencia, ¿cuál era tu relación con las bacterias de tu cuerpo? Pues no lo sé, supongo que como la de cualquiera. O sea, tampoco es que ahora sea mucho más especial, pero sí que en realidad todo esto es como un intento de generar un relato sobre algo que estaba pasando, ¿no? Entonces es un relato, como un metarrelato, como ese relato de segundo orden que pretende como pensar esa necesidad que tenemos de generar relatos sobre cuestiones inabarcables que al final no llegamos a entender. Entonces, supongo que antes bueno, pues no sé, normal. O sea, que tampoco es algo que prestas mucha atención. Yo creo que es más, sobre todo con la condición autoinmune, no sé si hay alguien aquí que tenga una condición autoinmune, es más como en esa paradoja que te coloca con respecto a lo biológico, ¿no? Es como si antes, por decirlo de alguna